Hola, ¿cómo estás? En el video de hoy vamos a platicar sobre el uso de los pinceles específicamente para hacer delineados utilizando tinta. Te voy a comentar un poco también sobre los diferentes tipos, en qué situaciones se podrían utilizar y al final también haré una demostración de cómo puedes aplicarlos en una ilustración. Veamos de qué trata. Vamos a iniciar por comentar cuáles son las herramientas que vas a necesitar. Evidentemente vas a ocupar pinceles. Aquí, como ves, ya tengo una amplia gama de pinceles. Ya en un momento te platico un poco sobre cada tipo. Pero bueno, también vamos a ocupar, como dijimos, tinta. En este momento usaré la tinta negra que ya he usado en videos previos. Pero toma en cuenta, puedes usar tintas de diversos colores también, ¿sale? También vamos a ocupar un poco de servilletas de papel. Estas nos van a servir más que nada para limpiar los pinceles. Igual te voy a platicar cómo sería ese proceso. Y también importante sería tener alguna bandeja o charola, simplemente para tener un poco de agua, la cual igual nos va a servir para limpiar los pinceles. En cuanto a los tipos de pinceles, te vas a dar cuenta de que hay dos grupos principales, que son los pinceles redondos, como este, y los pinceles planos. Bueno, esto se le llama redondos porque, como puedes ver, el pelaje pues está en una formación redonda, mientras que estos pinceles planos, bueno, es como si fueran brochas pequeñas, ¿de acuerdo? Ahora, como referencia, en la anatomía de un pincel, bueno, tenemos las cerdas, o también se le puede llamar pelo o cabello, la férula, que es esta porción metálica que sujeta el pelo, y el mango. Este generalmente es de madera. Bueno, depende qué tipo de pinceles compres o qué calidad, pero generalmente es de madera. Y aquí también vas a darte cuenta de que siempre en esta porción pues está la identificación del pincel. Tenemos, por ejemplo, un número que indica el tamaño. Este específicamente tiene la marca y también la serie. Ya al final en el video puedes consultar en los links que ponga en la descripción la marca de estos pinceles si te interesará conseguirlos. Pero bueno, en fin, regresando al tema de los tipos de pinceles. Bueno, entonces, como ves, aquí tengo toda una serie de pinceles planos. Ahora, dependiendo de la forma de las cerdas, puede también haber otras variantes. Este, por ejemplo, como ves, tiene una forma redondeada. Y a este específicamente, o a este tipo, se les denomina lengua de gato, simplemente por la forma, pero estos igual son planos. Hay otros pinceles, por ejemplo, que tienen forma de abanico. En este momento no tengo ninguno de esos, pero también existen. O también, por ejemplo, hay pinceles que tienen una forma angular, que sería, digamos, algo similar a este, pero bueno, en vez de terminar así de una forma plana, tiene un ángulo. Otra característica que hay que considerar sobre los pinceles tiene que ver con la rigidez de su pelaje. Básicamente tenemos blandos o suaves y pinceles rígidos. Por ejemplo, en este caso, como puedes ver, bueno, ambos pinceles son planos, pero este es de cerdas suaves, mientras que este es de cerdas más rígidas. Y lo mismo puede pasar con pinceles redondos. Por ejemplo, aquí también tengo un par de pinceles redondos. Este es de cerdas suaves y este es de cerdas rígidas. Ahora, ¿por qué elegirías uno u otro? Eso tiene que ver más que nada con qué técnica uses. Generalmente los suaves, como estos sean planos o redondos, los suaves son muy eficientes para técnicas líquidas o que son a base de agua, por ejemplo acuarela, wash o en esencia cualquier técnica en la que uses tinta diluida. Mientras que los pinceles más duros como estos son más eficientes para usar técnicas más espesas, por ejemplo el óleo o el acrílico, básicamente. Pero bueno, toma en cuenta, esto que te comento tiene que ver también mucho con mi experiencia personal. Si algunos de ustedes tienen datos adicionales que quisieran compartir, bueno, les invito a que lo pongan en los comentarios y esa información seguro que nos ayuda a todos por igual. Bueno, tomando eso en cuenta, comentemos un poquito sobre en qué situaciones pudieras usar uno u otro. Bueno, a grandes rasgos, cualquier pincel plano, sea suave o duro, pueden ser muy útiles para abarcar áreas muy amplias. Por ejemplo, si estoy haciendo una acuarela o algún trabajo con tinta y quiero abarcar un espacio más amplio de forma más rápida y consistente, definitivamente un pincel plano va a ser más útil. Si quisiera hacer delineados o trazos muy finos, bueno, definitivamente pinceles redondos de cerdas suaves serían muy útiles. Evidentemente, de qué tamaño quiero mis trazos, bueno, ahí es donde voy a elegir si quiero uno de este tamaño, o más pequeño, o más grande. Y por ejemplo, pinceles como estos,
tipo lengua de gato, igual, sean duros o sean suaves. Bueno, en mi caso personalmente los he encontrado muy útiles para abarcar áreas relativamente amplias, por ejemplo con acrílico, pero que al mismo tiempo quiera que los bordes sean más suaves. O por ejemplo en el caso de que quisiera que los bordes fueran mucho más definidos, probablemente un pincel plano de cerdas duras sería más útil. En fin, digamos que al final el pincel que uses te puede dar resultados diferentes, y lo que yo te puedo sugerir es que tú practiques con ellos para que veas qué efectos dan, y de esa forma tú al final elijas cuál es el que más te convenga. Simplemente es algo de información general para que puedas identificar los diferentes pinceles. En un principio no hace falta que tengas tantos pinceles. Básicamente los que yo tengo aquí son algunos que he ido acumulando a lo largo del tiempo, y bueno, al menos son los que yo uso en mis prácticas, ya sea de entintado, acuarela o incluso óleo. Pero te comento, no hace falta que tengas tantos. De hecho, con que tengas 3 es suficiente. ¿Y cuáles específicamente? Bueno, al menos para esta situación de entintado, que es lo que vamos a trabajar el día de hoy, los que yo te sugiero son redondos y que sean suaves. Ahora, en cuanto al tamaño, bueno, la idea es que tengas por lo menos 3, digamos uno mediano, tal vez uno más pequeño. Bueno, aquí de hecho tengo uno incluso más pequeño. Pero bueno, al final también puedes tener uno como este, que es un pincel plano. Este, por ejemplo, te va a ser muy útil para abarcar áreas muy amplias, sobre todo cuando hacemos rellenos. Pero para hacer delineados de diferentes grosores, bueno, serían estos los que más nos van a servir. ¿De acuerdo? Ahora, como puedes notar, cuando consigues tus pinceles, en algunas ocasiones vienen también con un protector de plástico. Este trata de conservarlo, básicamente. Para lo que funciona es, bueno, lo colocas una vez que no ocupes el pincel de esta forma y protege el pelaje, así de simple. Y hablando de proteger el pelaje, también otra cosa que te sugiero tener, o al menos conforme acumulas pinceles, es un estuche para pinceles. Aquí, como puedes ver, tengo hay muchos modelos, marcas también, ya yo creo que sería una cuestión de preferencia. Pero bueno, al final de cuentas este te puede ser muy útil simplemente para colocar tus herramientas y que no se dañen. Bueno, esto lo comento porque al final los pinceles suelen ser costosos. Bueno, depende de la marca, pero sí suele ser una inversión importante, entonces vale la pena protegerla. Y bueno, una última recomendación antes de entrar en las prácticas es que no uses los más económicos, porque al final de cuentas si compras pinceles escolares de muy baja calidad, bueno, definitivamente sí puede afectar la calidad de tu trabajo. Tampoco te tienes que ir por los más caros, digamos algo intermedio, ¿de acuerdo? Estos específicamente son muy buenos. Como te comenté al final, bueno, en la descripción del video voy a dejar un link para que puedas consultarlos. Pero bueno, en general mi recomendación es que uses pinceles pues ni muy caros ni muy baratos, al menos al inicio. Ok, habiendo dicho ya todo lo anterior, vamos a entrar ya en tema. En este momento tengo aquí estos pinceles que son los que yo uso para hacer delineados. Y en otra nota, el mismo tipo de pinceles que usarías con tintas, sea del color que sea, van a ser exactamente el mismo tipo de pinceles que más adelante nos van a ayudar a hacer técnicas como la acuarela o el wash y algunas otras. Entonces, a lo que me refiero es a que van a ser básicamente los mismos. Sin embargo, sí te sugiero que eventualmente tengas un grupo de pinceles que uses exclusivamente con una técnica y quizás los mismos pinceles, o bueno, otro set de pinceles que usarías exclusivamente para otra técnica. Eso ya es una recomendación más que nada para que no los mezcles, pero bueno, independientemente de eso, toma en cuenta que estos pinceles nos van a ayudar para diversas técnicas. Ahora, si observas en cuanto a los tamaños, bueno, aquí tengo el número 2 como referencia, es el más pequeño, y hay algunos pinceles incluso más pequeños, pero en mi práctica habitual este es el más pequeño que yo uso. Uno un poco más grande, número 5, aquí como puedes ver. Después uno un poco más grande sería por ejemplo el número 9, y también finalmente el número 12. Pero recuerda, hay más tamaños. La situación es que al final, similar a los estilógrafos, dependiendo de la situación en la que estés, por ejemplo qué tan gruesos son los delineados o qué tan grande es la imagen, o si tienes que hacer detalles muy pequeños, pues bueno, ya serás tú quien elija qué tamaño te conviene más según lo que necesites a ese momento. De acuerdo, entonces bueno, ya habiendo dicho lo anterior, vamos a aquí hacer algunas prácticas con el más pequeño, más que nada para que veas cómo funciona.
y los resultados que nos puede generar. Bueno, entonces aquí ya tenemos un poco de papel, tenemos la tinta negra. Bueno, igual recuerda esta, siempre que antes de usarla hay que agitarla bien, ¿sale? Lo mejor que puedas. Y bueno, vamos a ver cómo funciona. También siempre ten a la mano tu papel porque hay que limpiarlos frecuentemente, ¿ok? Bueno, entonces, antes de ponerle tinta hay un par de cosas que me gustaría que observaras. En mi opinión, usar pinceles para hacer delineados, al menos en comparado o comparativamente con las plumillas o los estilógrafos que vimos anteriormente, esta es más complicada. ¿Por qué razón? Porque en esencia cualquier titubeo que tengas al momento de hacer tus líneas se va a reflejar en tu trazo. Bueno, aquí aún no tiene tinta evidentemente, pero pienso de esta forma. Si quisiera hacer líneas muy delgadas, simplemente con tocar el papel de forma superficial va a ser suficiente. Para hacer líneas un poco más robustas tendría que hacer más contacto. Pero entonces la situación es que si por ejemplo no tienes un buen pulso o tu mano se mueve mucho o tiembla, bueno, imagínate, la línea va a quedar muy irregular. Bueno, vamos a ver cómo sería esto. Bueno, colocamos tinta. Igual hay que procurar que no tenga exceso porque nuevamente si cae una gota de tinta en tu trabajo pudiera arruinarlo. Y eso pasa con frecuencia, entonces solo asegúrate de que no haya demasiada tinta, algo así. Entonces observa, si solamente hace contacto con el papel, nos puede dejar una línea bastante delgada, ¿ok? También aquí pon atención cómo estoy sujetando el pincel y cómo me estoy recargando. Esa es una recomendación, entonces apóyate sobre el papel, por ejemplo aquí con el meñique. Apóyate también por ejemplo aquí con tus demás dedos, para que tu línea logre ser lo más consistente posible. Esta por ejemplo, si te das cuenta, es un poco más robusta, simplemente lo que pasó es que bajé un poquito más el pincel para que hiciera más contacto. Por ejemplo aquí si lo bajo otro poco, la línea se hace más gruesa. Puedo hacerla incluso más gruesa. En fin, si te das cuenta, dependiendo de qué tanto contacto haga el pincel con el papel, las líneas pueden ser diferentes. Similar a las plumillas, lo que esto significa es que nos tendría el potencial de hacer líneas caligrafiadas de una forma simple, entre comillas. Observa, por ejemplo, podemos iniciar con una línea muy delgada, después hago más contacto, se hace más ancha la línea, menos contacto, más delgada. ¿Te das cuenta? En esencia, así es como pudieras tú aplicar un pincel en tus ilustraciones. Pero al mismo tiempo, como te decía al inicio, si quizá tienes cierto temor o no tienes mucha confianza y tu mano se mueve demasiado, bueno, como te das cuenta, las líneas pueden resultar muy irregulares, lo cual pues quizá no sea lo que quieres. Habrá situaciones en las que, por ejemplo, si quieres hacer la textura de un árbol, por ejemplo, quizás sí te convenga hacer líneas a propósito de formas regulares. Pero bueno, esa es la palabra clave, tiene que ser a propósito, no por accidente. A lo que me refiero es a que tú con práctica deberías de ser capaz de definir exactamente qué tipo de líneas necesitas y hacerlas de la mejor forma posible. Entonces, en un inicio, por ejemplo aquí como lo que estamos haciendo, yo te sugiero simplemente que hagas toda una serie de prácticas, por ejemplo líneas rectas, líneas cortas, líneas largas, líneas curvas, en fin, cualquier tipo de práctica que se te ocurra. Aquí por ejemplo líneas caligrafiadas, ¿no? Líneas que empiezan delgadas, se hacen anchas, se hacen delgadas, etc. En fin, haz todo tipo de ejercicios con la intención de que vayas agarrando confianza en la herramienta y veas cómo puedes aplicarla. ¿Sale? Eso sería lo primero. Vamos a ver qué tal queda. Como puedes ver aquí, haciendo diferentes prácticas puedes incluso tú mismo irte dando cuenta de qué cosas sí puedes hacer y qué cosas no, o cómo pudieras, por ejemplo, colocarte para lograrlas. Similar a las plumillas, si recuerdas te había platicado anteriormente que, bueno, una recomendación es que no empujaras la plumilla, más que nada porque las puntas pudieran a lo mejor atorarse en el papel o salpicar y cosas así. Con los pinceles quizás sea algo similar. O sea, lo que me refiero es a que, bueno, al menos a como yo las uso, considero que es más fácil si los trazos lo haces de tal forma que el mango del pincel siempre vaya por enfrente. Por ejemplo, si quiero hacer líneas en esa dirección, en vez de hacerlas de esta forma,
que de hecho como ves sí se puede, pero bueno, al menos a mí me cuesta más trabajo. En cambio, si lo coloco de esta forma, para mí va a ser mucho más fácil. ¿Sale? O por ejemplo, si ocupo hacer líneas en esa dirección, bueno, en una situación realista probablemente yo giraría la hoja o me movería, pero bueno, en este caso me gustaría mantener la hoja así para que la cámara lo capte. Pero bueno, lo que voy es que en vez de hacer la línea en esta forma, y además porque yo me estoy tapando, o sea, al momento de que quizá tú no lo veas, pero cuando estoy haciendo esta línea, el pincel está bloqueando mi vista y no me deja ver lo que estoy haciendo, entonces más bien sería así o quizá así. Bueno, aquí definitivamente no, esto no es práctico, pero bueno, son diferentes posibilidades. Es más que nada para que tú experimentes, ¿sale? Y al final te des cuenta de las posibilidades que tienes. En fin, bueno, aquí como ves también puedes aplicar texturas. Esto básicamente sería una especie de puntillismo, simplemente haciendo contacto de esta forma con el pincel. Si quisiéramos puntitos más pequeños, bueno, quizá hacemos contacto más superficial, o medianos, o mucho más grandes, en fin. ¿En qué nos pudiera servir algo así? Quién sabe, muchas cosas. Pudiera ser, por ejemplo, el follaje de un árbol, el pelaje de algún animal o alguna textura de tierra tal vez. En fin, hay muchas posibilidades. La cosa es que veas cómo se aplican, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿qué otras? También puedes hacer assurado. Ese yo considero que sí sería bastante más complicado hacerlo con pinceles que con otras herramientas, pero también se puede. Sin embargo, bueno, ya con algo de práctica pues pudieras hacerlo también sin mucha dificultad. La situación es que ahora que por ejemplo vas viendo cómo usar pinceles y anteriormente también viste cómo usar estilógrafos o plumillas, es que llega el momento en el que tú mismo te des cuenta de qué puedes hacer con una herramienta o con otra, o por ejemplo qué es más fácil hacer con una o con otra, para que al final tú mismo decidas en qué momento puedes combinarlas. Sí, o sea, no se trata como tal de que al final te quedes con una sola, sino que más bien veas el potencial de cada una y las uses de una forma mixta cuando pues tú mismo consideres que sea apropiado, ¿de acuerdo? Por ejemplo, también tenemos una serie de líneas curvas. En fin, cualquier cosa que puedas hacer como práctica vale la pena, ¿de acuerdo? Otra nota importante. La postura en la que sujetes el pincel también puede influenciar mucho. En un principio, o al menos cuando estamos tratando de agarrarle confianza, bueno, es muy factible que siempre busques la forma de recargarte, ya sea con la muñeca. Por ejemplo, puedo acá recargarme con mi brazo en la parte exterior del papel y simplemente procuro que mi mano esté quieta y hago mi movimiento. O si estuviera en áreas más pequeñas, a lo mejor me convendría apoyarme en mi mano y hacer líneas solamente moviendo la muñeca o los dedos. Eso es normal. Pero incluso pudieras también tratar de hacer líneas totalmente al aire. ¿A qué se refiere eso? A que, como puedes darte cuenta, mi brazo ni mi mano no están haciendo contacto con nada y simplemente el movimiento es lo que uso para hacer los trazos. Una gran ventaja de usar pinceles, como te puedes dar cuenta, es que un solo pincel nos puede generar una muy amplia gama de grosores de líneas, desde trazos muy finitos como los que vemos acá, hasta líneas mucho más gruesas. Por ejemplo, si hay situaciones en las que requieres trazos incluso más robustos o más delgados, bueno, es probable que sea ahí donde te convenga tener más tamaños. Sin embargo, si comprendes cómo puedes aplicar un pincel, al menos de este tipo de pinceles, en esencia puedes aprender a usarlos todos. Entonces mi recomendación es que te dediques al menos en un principio a hacer toda una serie de prácticas como las que ves aquí, para familiarizarte y eventualmente vamos a aplicarlo en una ilustración. Pero bueno, antes de eso también me gustaría comentarte cómo limpiar tus pinceles, y esto es esencial. Lo peor que puedes hacer es que dejes a tu pincel olvidado y la tinta o eventualmente el medio que uses, puede ser acrílico, óleo, acuarela, lo que sea. Básicamente, si el pigmento se seca en las cerdas o en el pelaje del pincel, bueno, eso no es muy bueno, porque al final eso va a ser más difícil la limpieza. Entonces, para evitar eso, por ejemplo aquí, como te había dicho al inicio, tenemos papel y un poco de agua. Lo ideal es que tú lo limpies al momento, antes de que la tinta se seque, ¿de acuerdo? Y bueno, para hacer eso, lo que yo te sugiero es que antes de enjuagarlo, bueno, quizá con el papel le quitemos el exceso de tinta, algo así. Y bueno, después ya aquí, usando por ejemplo aquí una lata de atún,
pues lo enjuagues bien. Y hazlo sin temor, o sea, bueno, quizá aquí no se vea muy bien, pero lo que está sucediendo es que cuando lo enjuagues realmente oprímelo, o sea, no tengas miedo, no pasa nada. Oprímelo bien, así enjuágalo lo mejor que puedas. Y en ese mismo momento, sécalo. Nuevamente con el papel, le quitamos la humedad y listo. Incluso al final lo que pudieras hacer es, mientras sigue húmedo, puedes peinar su pelaje para que conserve la forma. Y bueno, ya si tienes, por ejemplo, la protección de plástico, se la puedes colocar y listo. Bueno, eso sería en el caso de que ya los desocupes. Ahorita vamos a seguir utilizando, pero simplemente lo importante es que veas cómo se limpian y listo. Bueno, de acuerdo, entonces vamos acá a pasar con una práctica para que veas cómo puedes aplicarlos en un dibujo. Para este ejercicio vamos a utilizar esta imagen. Aquí, como ves, ya la tengo preparada. Y bueno, tenemos entonces una cabaña, la cual está hecha de madera, tiene piedra aquí en la base. Tenemos pasto, algunos arbustos y un árbol. Elegí todos estos elementos más que nada para realmente mostrarte el potencial que tienen los pinceles y cómo puedes lograr diferentes texturas. ¿De acuerdo? Bien, ahora antes de iniciar, sí hay algunas cosas que me gustaría aclarar. La primera es que el objetivo en este momento es hacer delineados y esherados, nada más. O sea, no vamos a hacer rellenos y tampoco vamos a hacer aguada. La aguada es una técnica que consiste más que nada en diluir la tinta del color que sea, diluirla con agua para generar diferentes tonalidades. Entonces nuevamente eso no es lo que vamos a hacer. Y lo comento más que nada porque, bueno, me he dado cuenta que cuando platicamos de pinceles tendemos a asociarlo inmediatamente con hacer diferentes tonalidades y demás. Y te repito, en este momento nos vamos a enfocar en delineados y esherados nada más. Bueno, eso por un lado. El otro es porque también para hacer esa técnica de aguada que comenté requeriremos otro tipo de papel. Y bueno, hablando de papel, lo que te puedo también comentar es que la tinta, al menos cuando lo usas de forma directa, o sea, no la diluyes ni nada de eso, puedes utilizar prácticamente todo tipo de papel. Puede ser, por ejemplo, Opalina, Bristol, Canson, bueno, hay muchos tipos de papel. ¿De acuerdo? Pero cuando haces técnicas que tienen mucha humedad, como lo sería, por ejemplo, la aguada o la acuarela o gouache, las cuales, por cierto, vamos a ver más adelante, bueno, sí requerirás otro tipo de papel. Ya hablaremos de eso cuando el momento venga, pero bueno, entonces solo es para que tomes eso en cuenta. En fin, bueno, aquí ya tenemos la ilustración. Evidentemente esta imagen es relativamente compleja, más que nada por la cantidad de elementos presentes. Entonces aquí va a ser esencial que podamos hacer diferentes grosores en las líneas para que al final logremos distinguir claramente unos elementos de otros. Y esto es algo que ya hemos comentado prácticamente desde hace tiempo, desde el inicio, la importancia de los contrastes. Y bueno, aquí nuevamente lo recalco, ¿de acuerdo? Pero bueno, al final de cuentas yo te voy a ir mostrando cada parte y te voy a ir comentando cómo lograrla. ¿Ok? Bueno, vamos a dar inicio entonces. Aquí ya tengo mi tinta. Y de momento voy a usar solamente este pincel, que es el número 2 como referencia. Ya con las prácticas que hicimos hace un momento, bueno, hemos visto que un solo pincel nos puede generar múltiples grosores. Y yo considero que toda esta ilustración la podemos resolver con uno nada más. Pero bueno, ya en caso de que requiriéramos hacer líneas más gruesas, bueno, quizá pasemos un pincel un poquito más robusto, pero bueno, ya veremos, ¿ok? Bueno, de acuerdo, entonces aquí en esta ilustración lo que yo considero es que sería adecuado empezar de izquierda a derecha. Más que nada porque la tinta al final, como permanece fresca durante un poco más de tiempo, hay que tener cuidado también de no encimarnos en ella y manchar, ¿ok? Entonces bueno, probablemente empiece aquí con estos elementos y poco a poco hacia la derecha. Bueno, vamos a dar inicio. Entonces aquí primero que nada vamos a humedecer el pincel. Ya sabes, hay que quitarle el exceso. Ok. Bueno, entonces aquí vamos, por ejemplo, a iniciar con estas líneas. Algo que yo te puedo sugerir también es que antes de que hagas trazos, a lo mejor trates tú mismo de ir viendo el movimiento que vas a tener que seguir, como un calentamiento, vamos a llamarlo, ¿no? Pero bueno, ya una vez que lo tengas, vamos entonces a aplicar nuestra tinta.
Bueno, así va quedando. Básicamente lo que está sucediendo en este momento es, bueno, para hacer estas líneas continuas, un par de cosas. Uno es que te sugiero que contengas tu respiración. Esto puede ayudarte mucho a que tu trazo sea más controlado, sobre todo cuando son líneas bastante largas. Y también estoy procurando oprimir un poco el pincel contra el papel para que la línea sea más gruesa. Esto, bueno, como puedes ver aquí hay muchos más detalles internos a los cuales vamos a hacer más adelante, y los cuales van a ser más delgados para que haya un contraste visual. Y bueno, eso ya sabes a qué me refiero, ¿no? Pero entonces observa, aquí también algo importante es que tú siempre busques la forma en la que logres hacer el trazo de la forma más cómoda posible. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, en momentos a veces me muevo o trato de ajustarme, siempre y cuando me permita hacer una línea para mí lo más cómodamente posible, pues, en teoría el resultado tendrá que ser óptimo. Bueno, para mostrar esto, esta línea que sigue la voy a hacer en tiempo real, ¿sí? Para que te des cuenta. Bueno, entonces aquí me acomodo lo mejor que puedo. Ya, por ejemplo, una vez que inicias la línea, la idea es que la continúes de forma continua. Bueno, vamos a ver cómo sería. Listo. Y el momento en el que detienes, igual trata de ser sutil al momento en el que despegas el pincel. O sea, no lo despegues de golpe porque a veces puede dejar manchitas, ¿sale? Entonces también trata de ser gentil al momento de terminar el trazo. Ya cuando son líneas muy pequeñas, bueno, por ejemplo aquí, esta línea a lo mejor es muy delgada, entonces yo creo que podríamos hacerla un poco más robusta para que sea acorde a las que ya estén colocadas. ¿Sí? Algo así. Bien, parece que de momento ya casi queda. Bueno, si te das cuenta aquí, a propósito estoy omitiendo algunos segmentos, sobre todo los que están hacia el suelo, porque aquí la idea es hacer una textura de pasto. Te voy a mostrar cómo, pero entonces la idea es que, bueno, el pasto sea el que se encime ligeramente en las demás o en los elementos para generar ese efecto de que pues está como sobrepuesto, ¿de acuerdo? Y bueno, en el caso, por ejemplo, aquí del follaje de los árboles o los arbustos, y también quiero hacer una textura. Esa es la razón de por qué de momento no estoy haciendo todavía ningún trazo. O sea, al final todas estas líneas que tú ves aquí va a ser una guía, la cual voy a usar para la textura, ¿de acuerdo? Pero bueno, entonces mira, si ves aquí ya tenemos los bordes externos. Ahora lo siguiente es hacer bordes internos, por ejemplo los que vemos aquí o aquí, verticales, en las ventanas o en general todo lo que hace falta ahí. Y bueno, el proceso va a ser en sí el mismo. Solo que ahora, bueno, las líneas van a ser un poco más delgadas. Y bueno, eso retomando el concepto de contraste. Entonces, elementos de volumen o de gran volumen, delineados más gruesos. Elementos más pequeños o detalles, delineados más delgados. Así de simple. Ok, bueno, entonces, por ejemplo, vamos aquí a iniciar con algunas de las piedritas que se ven aquí en la base de la casa. Observa entonces, si quiero lograr líneas mucho más delgadas, bueno, primero ya sabes, hay que lograr que el pincel haga contacto muy superficial. Por ejemplo, si se date cuenta cómo la línea el pincel está tocando apenas el papel, para aprovechar solamente la puntita del pelo o de las cerdas del pincel. Esa es una. Otra, también date cuenta cómo me estoy recargando en el papel para tener un buen soporte. Eso es importante. Más que nada para tener un buen control del movimiento. Y lo tercero sería, bueno, simplemente ir con mucha calma, haciendo las líneas, poco a poco. Detalles como estos toman tiempo, eso ya no es discutible. Entonces hay que ser pacientes. Y bueno, en otra nota, es probable que este ejemplo, de forma práctica, sea relativamente complejo. Más que nada porque incluso aquí ya hay conceptos de
perspectiva aplicados. Eso es un tema que vamos a ver más adelante. Entonces, el punto es que tú, si consideras que cosas como estas son un tanto avanzadas, no pasa nada, puedes tú hacer prácticas con objetos mucho más simples y poco a poco ir aumentando de complejidad. Pero bueno, recuerda, como te dije al inicio, la idea en este momento es que haya la mayor cantidad posible de texturas y elementos, más que nada para que puedas ver o yo te pueda mostrar formas en las que usarías tu pincel y los resultados que te puede generar. ¿Ok? Bueno, entonces vamos aquí simplemente a dedicarnos a hacer los elementos internos de cada parte. A ver qué tal queda. En fin, bueno, aquí date cuenta entonces cómo al momento de tener estos bordes más gruesos y después bordes más delgados, visualmente es fácil distinguir una cosa de otra. Incluso aquí observa cómo esta banquita que está aquí se logra percibir sin mayor problema porque tiene bordes más gruesos. ¿Sales? Es un juego de contrastes. Ok, bien, para continuar, lo siguiente pudiera ser meter toda una serie de texturas o ashurados. Por ejemplo, en el caso de las tablas de madera que constituyen a las paredes, o por ejemplo aquí debajo del voladizo, bueno, el objetivo es generar una textura que denote que el material es madera. Pero para esto ya también tenemos que considerar mucho la luz y la sombra. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en esta imagen, la luz se supone que viene de arriba y más o menos como dándole a la cara o a la fachada de la cabaña. Lo que esto significa, por ejemplo, es que entonces si queremos empezar a denotar una sombra, habría que hacer líneas mucho más juntitas en las partes en las que haya sombra y las partes más iluminadas dejar una separación un poco mayor. Pero bueno, la situación ahora también es que estas líneas tienen que ser muy finitas. En una situación ideal usaría un pincel más pequeño, tal vez el número 1, pero bueno, en este momento no tengo, entonces, bueno, vamos a ver cómo sería. Por ejemplo, vamos a empezar con una de las tablitas que están aquí abajo. Lo que yo pienso que podría funcionar es hacer líneas sumamente delgadas, por lo menos lo más delgadas posibles, procurando que la punta del pelo del pincel haga contacto, solamente la puntita. Y entonces, bueno, aquí, como puedes darte cuenta, lo único que estoy intentando es que estas manchitas o líneas, o como las quieras ver, estén bastante juntitas para que dé un efecto de sombra. De momento no hay todavía como tal una diferencia, pero conforme avancemos ya se va a empezar a hacer más aparente. Bueno, vamos entonces a continuar con ese trabajo para ver qué tal queda. Bien, así quedó. Ahora, por ejemplo, en el caso de las tablas verticales, vamos a hacer aquí un ejemplo. En la parte más baja, donde puede que haya o le dé un poco de luz, las líneas van a ser relativamente más separadas, ¿sí? O sea, que no llenen tanto, que no se sature. Pero justo debajo del techito, donde quizá ya haya sombra, podemos juntar las líneas bastante. Entonces eso va a ser una especie de... bueno, es ashurado básicamente, pero aquí al momento de que juntamos más y en algunas otras regiones lo dejamos más abierto, al mismo tiempo va a dar un efecto de luz y sombra, que es lo que en este momento queremos. Algo así. Vamos a pasar con una de las texturas, por ejemplo el pasto. Aquí, si te das cuenta, ya tengo trazado algunas líneas guías. Y bueno, lo que considero que podría funcionar es en esencia hacer... bueno, es de hecho muy similar a lo que ya hemos ido haciendo anteriormente, hacer una especie de ashurado con líneas bastante delgadas. Pero bueno, aquí como te das cuenta, el truco radicaría en que, por ejemplo, unas líneas vayan en una dirección, otras en otra, unas más largas, otras más cortitas. En este caso eso ayudaría bastante a generar un efecto, bueno, que se vea un poquito más natural.
Sí, o sea que no se vea todo perfectamente alineado, sino que haya un poquito de irregularidad en la dirección de las líneas y en sus tamaños. Algo así. Y al final también para denotar sombra, o por ejemplo en qué partes hay sombra y en qué partes hay luz. Por ejemplo, si aquí justamente debajo del techo quizá haya una sombra que proyecta, aquí lo que podríamos hacer es concentrar un poquito más las líneas. ¿Sí? O sea, irlas colocando más juntitas. Y bueno, eso a la larga nos va a dar un efecto también de sombra. ¿De acuerdo? Bueno, vamos entonces a continuar con este trabajo hasta terminar todo el pasto. Ok, bien, parece que el pasto ya quedó. En esencia, bueno, fue toda una secuencia de líneas con un poco de variación en la dirección y en sus tamaños. Y por ejemplo en regiones como estas donde hay más sombra, bueno, simplemente se metieron líneas un poco más juntas. Y listo. Bueno, ahora para pasar aquí a los elementos de vegetación, por ejemplo los arbustos que tenemos, hay otro tipo de textura que también pudiéramos aplicar con un pincel. Y simplemente radica en hacer una especie como de puntillismo. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Vamos a trabajar primero que esta parte del arbusto que está aquí junto a la casa. Entonces lo que podríamos simplemente hacer es meter manchitas como estas. O sea, si te das cuenta, simplemente consiste en hacer contacto con el pincel, solo la punta. Y como dijimos en una práctica al inicio, dependiendo de qué tan grandes quieres que sean los puntitos, puedes hacer un contacto más superficial o puedes hacer mayor contacto. Ahora, por ejemplo, para ese tipo de ejercicios también considera que la posición del pincel puede ayudar a que la línea o la marca sea diferente. Por ejemplo, si quisiéramos hacer manchitas más irregulares o más rectangulares, por ejemplo, bueno, acostamos más el pincel y hacemos el mismo ejercicio de contacto. Y bueno, de hecho, viéndolo en este momento, pienso que para el efecto que deseo, algo así pudiera ser mejor. Y bueno, similar a las líneas, si queremos denotar sombras o luces, bueno, ya dependerá qué tan juntos sean los puntitos o las manchitas. Bueno, vamos a ver qué tal queda. Bueno, ¿qué tal? Así quedaría. Al final, recuerda, esta es una forma de hacerlo, hay muchas más. Entonces, algo que también te puedo yo sugerir es que hagas prácticas diversas para que incluso veas cuáles son las texturas que más te agradan. Pero bueno, toma en cuenta, o sea, el hecho de que yo lo haga así no significa que sea la única manera, para nada. Pero es una forma, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos a aplicar este mismo acabado en todo lo que tenga que ver con vegetación. Por ejemplo, tenemos acá algunos arbustos, este que está aquí en primer plano y este de acá arriba. Ahora, la situación también es que, por ejemplo, para esos que están más atrás, probablemente tenemos que hacer puntitos o manchitas más pequeñas. Y por ejemplo, este que está mucho más enfrente, más grandes. Esa diferencia en el tamaño de los puntitos puede generar un efecto de contraste. Entre más pequeños puede aparentar que los objetos están más lejos y entre más grandes más cercanos. Bueno, ya entonces habiendo comentado esto, vamos a ver qué tal queda. ¿Cómo ves? Ya ahora sí, para concluir, hay que limpiar el pincel. Recuerda, es fundamental, no dejes que la tinta se seque en él. Otra cosa que también pudieras hacer para ser un poquito más minucioso con su limpieza es usar jabón de manos. En este instante no tengo conmigo, pero bueno, imagínate que tuviéramos. Lo que tú harías es colocar jabón en la palma de tu mano y el pincel frotarlo lo más que puedas contra el jabón y lo enjuagas. Y esto lo puedes repetir varias veces hasta que esté totalmente limpio. ¿Ok? Bueno, entonces ya para recapitular un poco, aquí tenemos toda una escena, tenemos varias texturas, pero al final de cuentas el principio más importante al que yo, bueno, lo que me gusta hacer mucho hincapié es en los contrastes. Y es eso lo que nos permite al final distinguir claramente los bordes de la casa por el grosor de sus líneas, detalles más pequeños, nuevamente porque el grosor cambia, e incluso aplica eso mismo en las texturas. Por ejemplo, aquí en el pasto, entre más líneas metemos, bueno, se hace más sombra. O por ejemplo aquí, date cuenta, las manchitas más grandes acá, más pequeñas hacia la luz. Bien, ya quedó.
Y con esto damos por concluido nuestro tema sobre delineado con pinceles. Como te puedes dar cuenta, ya a este nivel estamos llegando a escenas cada vez más complejas y completas. Y bueno, quizá te preguntes cómo lograrlo. Bueno, en el siguiente video vamos a platicar sobre el procedimiento que pudieras seguir para planificar adecuadamente una escena de todo tipo. Si eres nuevo en este canal, te invito a revisar el resto de mis videos, en los cuales ya hemos abarcado temas asociados al uso de lápices de grafito, estilógrafos, plumillas, cómo hacer ashurado, etc. Te vas a dar cuenta de que cada uno de los videos está numerado, entonces si sigues el orden, básicamente irás acumulando todo el conocimiento necesario para que eventualmente lo apliques en lo que sea que tú desees. Y sin más por el momento, te invito a darle like, suscribirte y darle seguimiento a la página para dar continuidad con nuestros videos de arte. Nos vemos en el siguiente.